Berusio y el doctor Solari. La hacemos en conjunto justamente con el Instituto de Familia de nuestro colegio, con la doctora Mascotena, directora del instituto. Y agradecerle muy especialmente, porque esto es justamente una de las cuestiones que nosotros siempre, no solo en el curso, sino también desde la parte académica, tendemos a que la interrelación que tiene que haber entre las distintas comisiones e institutos del colegio, y es bueno poder trabajar en conjunto, digamos, con temas de interés justamente para todos nosotros, todos ustedes, para los matriculados, ¿no? Así que bueno, un especial agradecimiento a la doctora Mascotena. Y también estábamos justamente hablando, ya en la semana también hablamos otra charla para el 28 de junio, ¿no? Para el Chichilo. Chechile, Ana María Chechile, régimen patrimonial del matrimonio. Para junio, digamos, ¿no? Para fines de junio. También el miércoles que viene tenemos otra charla también muy interesante, ahora con respecto a responsabilidad civil y de daños, diríamos. Y el miércoles 7 también una charla de notificaciones electrónicas, que hubo una el viernes en el colegio, debido ahora que ya se hace obligatorio, diríamos, a partir de la acordada, todas las notificaciones de las cédulas, y ya obligatorio, diríamos, los adjuntos y todo. Bueno, justamente pudimos combinar otra charla, porque sé que la del viernes vino muchos colegas, diríamos, mucho interés. Se nos dificulta a veces el aprendizaje en toda la parte de notificación o de adjuntos, así que el miércoles 7 ya organizamos una charla que seguramente en esta semana vamos a empezar de publicidad, así que también, bueno, para que vengan, puedan participar en el curso de iniciación. Yo le voy a dar el micrófono a la doctora Mascotena para que presente o lea el currículum del doctor Berusio. Bueno, y agradecerles a todos. Un temita muy importante que quería así mencionar es que la semana pasada, ustedes saben todo la reforma de la ley de ART que hubo recientemente en febrero, donde nosotros como colegio, como institución nos oponemos, diríamos, a esta reforma que salió, diríamos, porque a prejuicio no solo de nosotros como abogados, sino también de los propios trabajadores. Todos sabemos cómo los tratan, diríamos, en el procedimiento, cómo quedan al desamparo, diríamos, en las comisiones médicas, nunca tienen incapacidad, y el tipo está un poco más, no sé, viene en silla de ruedas y no tiene incapacidad. Entonces, la semana pasada, esa ley que es nacional, cada provincia se tiene que adherir a esa ley. La provincia de Buenos Aires, la semana pasada, había entrado un proyecto, diríamos, de adhesión a la ley nacional, como provincia de Buenos Aires. O sea, hoy en la provincia de Buenos Aires esa ley no se aplicaba, porque la provincia no estaba adherida. Para que se aplique, tenga aplicación, tiene que adherir la provincia. Esto a través de las cámaras. La semana pasada salió la media sanción en diputados con respecto a la adhesión a esa ley. Que nosotros sacamos, el colegio sacó un comunicado oponiéndonos, está trabajando muy fuertemente el instituto, y ahora la semana que viene ya hubo reuniones ayer, yo sé que de nuestro instituto y de varios colegios se reunieron con varios senadores en la provincia, porque ahora esto pasa al Senado. Entonces estamos viendo a ver si en el Senado los senadores pueden parar, diríamos, esa adhesión, por lo menos para que la provincia de Buenos Aires, o por lo menos que se discuta, porque se trató sobre tablas, no se discute en las comisiones, por lo menos en las comisiones dentro de la Cámara de Diputados. Entonces estamos tratando en la Cámara de Senadores a ver si tenemos tiempo para poder frenar eso. Y el miércoles que viene justamente estaban convocando, porque se van a juntar con varios senadores en la legislatura provincial de todos los colegios, bueno, no solo del Instituto Laboral, la autoridad del colegio, etcétera, sino también los matriculados que quieran venir para acompañar, diríamos, y gestionar, y justamente para poder explicar a los senadores, diríamos, lo perjudicial que es la sanción, diríamos, la adhesión de la provincia de Buenos Aires a esta ley. Así que se los quería comentar, invitarlos, seguramente después saldrá algún mail del colegio para establecer los horarios que pueda venir, o de acá iremos entre varios para llevarnos, diríamos, por los costos que tiene, ¿no?, que comenzó en la ciudad de La Plata. Así que simplemente les quería mencionar esto, que me parece un tema muy importante para el ejercicio profesional nuestro, ¿no?
Bueno, le paso con la doctora. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sí, esta es la manera de trabajar en conjunto, se suma. Siempre que uno trabaja en equipo, en conjunto, se suma. Así que, un placer. Bueno, acá el doctor Claudio Belucio, la mayoría lo tenemos en Facebook, lo tenemos en el grupo, actualizándonos, lo seguimos. Así que bueno, acá me trajo hoy y tuve el placer de que me regalara su libro. Estoy pensando si lo dejo en el colegio o me lo llevo. Ya dejó, creo. Bueno, listo, mejor. No sé si este. Me lo no, llevo el sin libro. culpa, entonces. Me lo llevo Entonces sin no lo culpa. dejó. Alimentos según el nuevo Código Civil y Comercial. Y bueno, le voy a leer el currículum del doctor. Abogado egresado de la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho de Familia, título de posgrado emitido por la Universidad Nacional de Rosario, socio honorario del Círculo de Abogados, Funcionarios e Investigadores del Derecho de Familia de la Ciudad de Rosario, autor de más de 30 libros y de diversas obras en coautoría, autor de numerosos artículos de doctrina para revistas de la especialidad, disertante en diversas conferencias y cursos brindados en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias de nuestro país. Docente de posgrado en la actualización del Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho y la Universidad de Buenos Aires. Docente de posgrado en la actualización en Derecho Procesal de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente de posgrado en la actualización de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Morón. Docente de posgrado en la actualización del Código Civil y Comercial en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Docente de posgrado invitado en la especialización de Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Docente de posgrado invitado en el curso de actualización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Rosario. Docente de posgrado invitado en el curso de actualización en Derecho de Familia y la Infancia, Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Docente de posgrado invitado en la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Entre Ríos. Ex docente de posgrado en la Maestría de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ex docente de posgrado en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Ex docente de grado de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un gusto tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Después dejo un libro para el colegio, porque hoy justo fui a buscar a la editorial, así que se quede bueno, yo voy a dar un tema que es breve, porque es una disertación entre dos, que forma parte este tema de cuando doy régimen de comunicación. Dentro de ese tema doy es el conflicto entre los progenitores por el traslado de los hijos. Voy a hacer una breve introducción para aquellos que no están al tanto del régimen de comunicación. Hoy en día el régimen de comunicación, lo que antes se denominaba régimen de visita, era o mal denominado régimen de visita, está inserto en el artículo 652 del Código Civil y Comercial de la Nación y dice algo que no estoy tan de acuerdo. Ahora vamos a ver por qué. Pues dice: en el supuesto del cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. O sea, acá habla solo del derecho de comunicación en el supuesto de cuando el cuidado personal del hijo es atribuido unilateralmente. Esto no significa que sea tan así, porque aun cuando sea el cuidado personal compartido en la modalidad alternada o indistinta, no por eso no se le puede fijar un régimen de visita. Calculen que en la modalidad la más, digamos, la más completa, digamos, de acuerdo a lo que el código establece, que es la modalidad alternada, o sea, 6 meses con uno y 6 meses con otro, no por eso el progenitor que no tiene la convivencia durante 6 meses no va a poder, de acuerdo a lo que dice solo el 652, solicitar un régimen de comunicación. Ya que está bien lo del código, en principio sería para aquel progenitor que no tiene asignado el cuidado personal del hijo, pero también, aunque sea esa modalidad compartida y no unilateral, se puede solicitar un régimen de comunicación. Y después también también en otro artículo encontramos también, el artículo 652, cabe destacar que
está en línea con lo que marcaba el artículo 9, inciso 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto a que reconoce como un derecho del hijo ese derecho de comunicación con el padre y a su vez como un deber del progenitor no conviviente, no como era en el artículo 254, bueno, ahora vamos a ver, pero 264 del Código anterior. Y tenemos otro artículo aparte del 652, que es el 653, que también hace una referencia a, dentro del tema del cuidado personal del hijo, hace una referencia a el derecho de comunicación y que dice que se otorgará la preferencia para el cuidado unilateral del hijo a aquel progenitor que facilite el derecho a mantener un trato regular con el otro progenitor. Fíjense que el derecho de comunicación está inserto dentro del tema del cuidado personal del hijo, no está aparte. Pero bueno, son las dos referencias que hace el código, el nuevo código, el 652 y el 653, siempre dentro del cuidado unilateral. Por eso aclaré que no se excluye, por más que el código lo trate para ese tema, que es donde se va a dar preponderantemente el derecho, el régimen de comunicación, no se excluye también cuando el cuidado personal es compartido y no unilateral. Bueno, antes del reconocimiento legal del derecho de comunicación, ya la jurisprudencia reconocía este derecho de comunicación del padre con el hijo a través de fallos jurisprudenciales, permitiendo el pernocte del hijo en la casa de ese progenitor no conviviente. Y lo teníamos a través del artículo 264 del inciso segundo, introducido este artículo y este inciso específicamente contemplaba el derecho de comunicación paterno-filial por la ley 23.264. ¿Qué pasaba con esta ley? Acá, y con este artículo, el niño o niña adolescente era un objeto del derecho y no un sujeto. Porque si el padre tendrá, o el progenitor no conviviente tendrá el derecho, no decía el deber. Entonces, por lo tanto, era un derecho de él y era un deber del hijo. El artículo 652 pone esta cuestión en su justo término y como el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño establece un derecho y un deber tanto del padre como del hijo. Entonces, hoy en día tendría también el derecho, antes era solo por la Convención, o hoy por el artículo 652 del nuevo Código, de reclamar un régimen de comunicación, no solo el padre, sino también el propio hijo. Bueno, vamos al tema, hice una breve introducción a lo que es el régimen de comunicación, vamos al tema del traslado del menor de su lugar de residencia habitual como un posible impedimento de contacto entre el progenitor no conviviente y ese hijo. Bueno, partamos de la base de que el traslado del menor, y después vamos a ver si es un traslado lícito o ilícito, pero el solo traslado del menor, así sea de forma lícita, a una considerable distancia geográfica respecto de la que residía anteriormente, trae aparejados evidentemente inconvenientes para la prosecución del contacto entre este progenitor no conviviente y ese hijo. Más allá de que ese traslado sea lícito o ilícito, objetivamente esa comunicación se va a ver resquebrajada o por lo menos debilitada o hacerse más dificultosa. Pero ante tal situación objetiva, para saber si se autoriza o corresponde judicialmente ese traslado o no, vamos a tener que analizar, y eso es lo que hace la jurisprudencia correctamente, si el progenitor que tiene fijado el régimen de comunicación se puede oponer a ese traslado o no. Bueno, como dije, partimos de la base de que todo traslado sea aún lícitamente hecho del menor a otro, no, del niño o niña adolescente a otro lugar geográfico bastante distante del lugar donde residía, va a traer aparejada o por lo menos no va a favorecer ese contacto o esa comunicación de ese progenitor no conviviente con su hijo.
pudiendo al contrario que afectar seriamente esa relación y que esa comunicación sea mucho más discontinuada de lo que era habitualmente. Pero para saber, y así lo ha hecho la justicia, para saber si se autoriza o no ese traslado cuando es pedido lícitamente ante los estrados judiciales, se van a tener que determinar las circunstancias que rodean el caso. Lo primero que habrá que diferenciar para autorizar o no ese traslado es si ese traslado es al interior o al exterior del país. Si es al interior del país, las posibilidades físicas de verse son mayores que si es al exterior. Inclusive si es al interior del país, más allá de la distancia, que puede ser menor o mayor, aparte y que la distancia va a ser mucho menor que si es al exterior, posiblemente el progenitor cuente con los medios para trasladarse de una provincia a otra, cosa que si es al exterior es mucho más dudosa que lo puede hacer. Pero lo principal para analizar, y por eso vamos a ver que hay fallos muy visibles, y está bien que sean muy visibles, como lo voy a reiterar después, porque atienden a las circunstancias de cada caso en concreto, va a haber que considerar si ese traslado se debe, y así son la mayoría de los reclamos, a un tema laboral del progenitor que convive con el hijo, por ejemplo, la posibilidad de conseguir un trabajo en otra zona geográfica del país, o el traslado, estando trabajando ese progenitor conviviente con el hijo, el traslado por parte de la empresa donde trabaja a un lugar distante donde trabajaba originalmente, o si ese traslado se debe a motivos de salud, a un tratamiento médico o una recomendación médico que resida en otro lugar por el clima que lo favorece, o porque hay en ese lugar a donde se traslada con el hijo un tratamiento médico que no hay en el lugar de residencia, tanto ese tratamiento médico que se deba a la salud del progenitor conviviente como al del propio hijo. Habrá que diferenciar estos dos motivos principalmente que justifican el traslado de ese progenitor conviviente con su hijo, de lo que es un traslado que obedece un mero capricho, o cuando, peor aún, tal traslado obedece a la intención de perjudicar la comunicación entre ese progenitor y su hijo. Tampoco va a ser lo mismo si se informa de tal situación al juzgado interviniente y se da traslado al progenitor no conviviente que esté establecido un régimen de comunicación, que si se hace de hecho. Y esto a veces es difícil de... para mí es fácil, pero a veces la gente no lo entiende, que cuando se hace un traslado, y más aún cuando hay fijado un régimen de comunicación, se tiene que presentar un escrito ante ese juzgado para que autorice ese traslado, y que a su vez el juez dé traslado a la otra parte, al progenitor no conviviente, para escuchar sus motivos si se opone o no. Esto, digo, es difícil porque a mí me han tocado casos que uno aconseja estas cuestiones. A veces hay cuestiones que yo admito que son urgentes, por ejemplo, no tener un trabajo y surgir otro trabajo en otra localidad, y encima el progenitor no conviviente no pasa la cuota de alimentos, entonces hay una urgencia porque, bueno, le consiguieron un trabajo y hay que... pero y a veces se trasladan de hecho. Yo he tenido un caso que, bueno, uno aconseja eso, le trasladó de hecho y le manda una carta documento al progenitor no conviviente diciendo: si querés venir a ver a tu hijo, ahora venirlo a ver acá a Córdoba. O sea, está documentando el propio ilícito. Entonces, ante esas cuestiones, y a veces el cliente en ese caso no me lo comunicó, me enteré en una audiencia por el otro letrado, queda muy descolocado como abogado y ya no hay muchas defensas para oponer. Entonces, lo que hay que aconsejar siempre es que se pida el permiso al juzgado para evitar un traslado ilícito que después puede tener consecuencias bastante severas, aún en la competencia que hoy en día establece el 716, que será competente en lugar del centro de vida, el niño adolescente. Si el traslado es ilícito, no va a ser competente ese juez, porque a entender de los
de los jueces, si está bien ese entendimiento, estarían convalidando, si se declararan competentes, un traslado ilícito. Igual ahí hay dos fallos, no me quiero ir a este tema, pero hay un fallo reciente de la Procuradora de la Nación y hay un fallo de un juzgado que, aunque el traslado fuera ilícito por el principio de inmediación y de escucha del niño, convalidaban ese traslado aunque fuera ilícito. Es un tema que no está definido. Si convalidamos un traslado ilícito y escuchamos al niño adolescente y tenemos el principio de inmediación, o declaramos esa competencia que no corresponde y la mandamos, por ejemplo, a otra provincia, con lo cual no tenemos ese niño adolescente, va a seguir residiendo en el lugar del traslado ilícito, y ese juez competente, porque no se convalida el traslado ilícito, va a ser competente para no convalidar ese traslado ilícito, pero no va a tener la inmediación y la posibilidad de escuchar fácilmente al niño adolescente. Es un tema que no está, pero bueno, definido, pero en realidad no habría que convalidar un traslado ilícito declarándose competente un juez que en el lugar donde tiene actualmente el centro de vida ha sido trasladado ilícitamente. O sea que hasta para ese tema, hoy en día de la competencia, es importante que las cosas se hagan bien, o sea que se presente un escrito ante el juzgado solicitando la autorización para trasladarse con ese niño adolescente menor de edad al lugar donde, tanto sea al exterior como al interior del país. Bueno, y el magistrado, para dar ese traslado, más aún cuando es al exterior del país, va a tener que evaluar todo el cúmulo de circunstancias que rodean ese caso concreto y ese traslado que se quiere efectivizar. Y hay que tener, por eso, como dije antes, evaluar, o el juez tendrá que evaluar si ese traslado es justificado o no, la edad de ese menor, para también saber en cuanto a la escucha de ese niño si él está de acuerdo con ese traslado o no, la distancia que separará a ese hijo del progenitor no conviviente, porque como dije, no es lo mismo trasladarse a una provincia cercana que una provincia muy lejana o aún más al exterior del país. El tiempo que va a durar ese traslado, porque puede ser que sea para un tratamiento médico y después retornen al país, o sea que no va a ser definitivo, y las posibilidades también económicas que tiene el padre no conviviente para viajar o pagarle un pasaje, o quién le paga si es de cierta edad. Ustedes saben que ahora las aerolíneas, hasta niños de edad muy corta edad tienen un asistente, entonces pueden viajar en una aerolínea, pero hay que ver quién se hace cargo de, o sea, no solo que viaje el progenitor no conviviente, sino que el propio niño o niña adolescente viaje para ver al progenitor no conviviente, pero habrá que ver quién se hace cargo de ese gasto. Todo un montón de... O también, estando, por eso digo, la posibilidad de que sea el propio menor el que retorne tanto al lugar de su anterior residencia, y no solo el progenitor no conviviente, que es el que viaje para ver a ese niño o niña adolescente. Y los fallos se han pronunciado de manera divergente en este tema, ya que la solución que han dado nuestros tribunales no ha sido unívoca, sino, lógicamente me parece bien, sino que se han tenido en cuenta las circunstancias de cada caso. Y entiendo que este enfoque es el correcto. En consecuencia, se va a tener que analizar en cada situación si dicho traslado se origina en un tema laboral del progenitor conviviente, sobre todo si ese progenitor no conviviente tiene establecido en beneficio de su hijo una cuota alimentaria y esta no se cumple, lo que es un caso bastante habitual en este tipo de traslados, y eso lo va a tener que también tener en consideración el juez, que aparte de conseguir un trabajo en otro lado, es justamente que se está trasladando ese trabajo porque el progenitor no conviviente no abona la cuota alimentaria que está fijada y a la que está obligado a pagar. O si obedece un mero capricho del progenitor y por lo tanto es una forma artera o
encubierta de impedir ese contacto paterno-filial. Bueno, y acá vemos distintos casos. Se autorizó el traslado de los hijos menores al exterior, cito algunos, no traje todos los casos, pero como ejemplificativos de cuando se autorizó y cuando se denegó. Se autorizó el traslado de los hijos menores al exterior para su radicación junto a la progenitora. Hablamos de tenencia porque es un fallo de la vigencia del Código Civil anterior, porque entendió que no puede limitarse esa tenencia a la posibilidad de radicarse esa progenitora en otro país, ni su derecho a buscar mejores horizontes laborales o económicos, siempre con contrapartida. Acá me gusta, porque después vamos a ver un régimen de visitas virtual, pero fíjense en estos fallos que no me dice nada. Me dice siempre que los que lo autorizan, como en este caso inclusive al exterior, siempre que se establezca a favor del otro padre un adecuado régimen de comunicación. ¿Y cuál es? O sea, porque me dicen eso muchos fallos, que autorizan inclusive al exterior, siempre que se asegure la comunicación, pero no me establecen en el fallo cuál es. Después vamos a ver otros fallos que sí, me lo suplen por un régimen de visita virtual, que no será lo mejor, pero por lo menos me establecen un régimen. Acá me dicen siempre que se busque la forma, sí, pero no me dicen cuál es la forma, y si se traslada al exterior, esa forma de comunicación va a ser por lo menos perjudicada de alguna manera y no va a poder tener el contacto fluido como lo tenía antes. Hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación que permitió la radicación de la madre en España junto con su hijo, si bien ordenando, también acá lo mismo, ordenando establecer mecanismos que resguarden la comunicación con el otro progenitor. Pero ¿cuáles son los mecanismos? No me los establecen en este tipo de fallos. Y fíjense que acá la cuestión es más grave porque es la radicación en el exterior del país. Acá tomó en cuenta que el hijo era un preadolescente y la opinión de ese hijo para poder radicarse en el exterior. Por el contrario, otros fallos, ahora de que dejamos esto que autorizan, ¿cuáles son los motivos de los fallos que autorizan hasta para radicarse en el exterior? En general motivos laborales, o profesionales o laborales de la madre. Yo puse el caso de la salud, pero en general son, aún los que han autorizado trasladarse al exterior, motivos de desarrollo laboral o profesional de la madre cuando demuestra que acá no tiene esas posibilidades. Y por el contrario, están los fallos que lo rechazan. En este caso se basaba en no el desarrollo profesional de ella, sino el desarrollo profesional de la nueva pareja de ella, y en este caso fue denegado porque no hacía su desarrollo profesional, sino al de la nueva pareja, que era un psicólogo. Pero en general, por lo que se ha rechazado, que es un atenuante, una circunstancia para tener en cuenta en estos fallos, que hay varios de rechazo, es justamente por no modificar el centro de vida del hijo. Cuando se ha rechazado, más allá de este fallo que puse anteriormente, que era porque era la pareja de la progenitora, pero en general lo que se aduce, aun cuando sea en provecho de la propia progenitora, esa búsqueda de nuevos horizontes para poder conseguir un trabajo mejor o desarrollarse profesionalmente, es no modificarle el centro de vida de un hijo, sobre todo cuando tiene una edad bastante corta, y él no puede tampoco opinar sobre si ese traslado va a ser en su propio beneficio. Y esto es lo que en realidad los fallos que lo han denegado se fundamentan en no modificar el centro de vida de ese menor, que hasta aún a veces he escuchado, como dice acá, no le preguntan, vos te querés ir o no, le preguntan como se tiene que preguntar, cómo es su vida. Entonces, si denota una felicidad plena con su vida actual, está demostrado que su centro de vida es acá y no va a ser lo mismo en el interior, para no desarraigarlo de su colegio, de sus amigos, de su círculo, hasta un adolescente, su círculo
social o deportivo. Entonces, siempre los fallos que han denegado hacen o resaltan no desarraigar de su centro de vida a ese niño, niña o adolescente. Bueno, es más o menos lo mismo, con otras palabras, pero desarraigarlo de su centro de vida, dicho con otras palabras, de su entorno físico, de su residencia habitual, de su realidad virtual, en tanto deberán abandonar la convivencia del padre, planeado con varios años. Bueno, son más o menos del mismo orden de ideas los fallos, que son los que lo rechazan. Más allá de que si el hijo tiene una edad considerable, o una edad donde, no considerable, perdón, un criterio de acuerdo a un criterio autónomo y que puede expresar su propia opinión, no una edad, porque afortunadamente el código, como en el caso de la 26061, para mí afortunadamente no se atiene a una edad determinada, como si por ejemplo para la escucha del hijo lo tiene la legislación española, otras legislaciones que algunos están en la edad de escolarización a los 6 años y otras muchas a los 12 años. Yo creo que el código en ese sentido, y la 26061 antes, tiene un criterio más adecuado, porque un chico de 12 años puede tener una opinión no influenciada por alguno de sus progenitores, y otro no la puede tener y puede, aún siendo de 14 años o 15 años, estar influenciado por la opinión de uno de sus progenitores. Doctor, ¿puedo sí. hacer una pregunta? En los fallos anteriores, son del 2010, 2011, se tomó audiencia del artículo 12, independientemente de la edad de los... Y no recuerdo, pero hoy en día se tendría. No se olviden que antes, por eso cuando a mí me dicen el interés superior del niño, y esto yo lo vengo diciendo cuando me toca el tema de los principios de los procesos de familia, del capítulo de procesos de familia, o mal denominado porque no son procesos, sino que es un procedimientos o principios procesales en familia. Cuando me hablan de la escucha del niño o niña adolescente, del derecho a ser oído, y para algunos es reiterativo, porque ya estaba en la convención, en la 26, yo digo que está bien que esté en el código, porque no hablo por los jueces acá y hablo por jueces de muchos años atrás en la ciudad de Buenos Aires, que venían y decían: no me vengan con la Convención de Derechos del Niño, yo díganme los derechos que estén en el código. Entonces está bueno que esté en el Código Civil este derecho. Entonces hoy, teóricamente, con las limitaciones del caso, porque yo entiendo que los jueces no pueden asistir a todas las audiencias, pero él habría una obligación de escuchar, sobre todo en estos temas, aún en alimentos, que parece raro que yo lo vengo defendiendo eso, y alguna gente hace 10 años atrás se reía de esto, que como en alimentos vamos a citar a un niño para escuchar. Sí, también hay que escuchar para ver si lo que pide la madre, el aumento de cuota, realmente no si el niño está de acuerdo o no, si su vida, que narre su semana, su día, su mes, está de acuerdo a lo que pide la madre, porque si no es una pretensión de la madre. O sea, por eso digo, el juez no es como acá que le va a decir: vos te querés ir afuera o no. No, va a tener que ver el arraigo que él tiene con sus amistades, con su centro de vida, para saber si lo puede perjudicar o no. El tema de, todavía estamos también en un tema acá que si tiene corta edad ya no lo llamo a la escucha, ¿no? O sea, más allá de lo que dice el código, acá muchas veces uno habla de chicos, no, todavía cómo lo voy a... Y bueno, hay que ver la manera de que el chico se puede expresar para inferir estas cuestiones, por supuesto. Cuando era el régimen de tenencia, que era unilateral, el de ahora es distinto porque la excepción es yo no podía preguntar al chico: ¿con quién te querés ir? ¿Con tu papá o con tu mamá? Por supuesto. El chico tiene que hablar y el equipo interdisciplinario o el propio juez tiene que orientar la conversación para que salgan estas cuestiones. En el caso del cuidado del hijo, cuando se pide unilateral, en el caso de si el chico se quiere trasladar o no, le puedo decir: ¿te querés ir o no? Pues quizá la madre o el padre, cualquiera de los dos, lo inclinó para un lado, para que se vaya o no se vaya. Entonces, pero hoy en día tendría que en este tema ser escuchado, como muchos otros temas.
como el tema del cuidado personal del hijo cuando es unilateral, o inclusive del régimen de comunicación. Yo lo digo, del régimen de comunicación no para decir querés salir con tu papá o no, sino para que se adecúen los horarios y esto, bueno, cuando di la clase ahí discutimos con la coordinadora, yo creo que si se presenta un convenio, y acá muchos de ustedes no van a estar de acuerdo porque parece que uno está a favor de la justicia y no es así, pero una de las pautas jurisprudenciales es la voluntad de los progenitores para establecer el régimen de comunicación. Y para mí no es así, porque muchas veces lo que fijan los progenitores están en base a sus días y horarios que les convienen. Y no hay día y horario del hijo, sobre todo cuando es un Devolver al chico a las adolescente. 9 de la noche, tiene 3 años, el chico a las 9 de la noche tiene que estar durmiendo. O cuando es un adolescente, es imposible que al chico ese se lo haga pernoctar un sábado a la noche, un viernes a la noche. Por eso digo también, cuando el chico crece hay que citarlo, para que vea si ese régimen hay que, lógicamente va a haber que modificarlo. Todos los regímenes que tienen, no de ahora, de hace años, en todos los casos que tenían pernocte, cuando el hijo es adolescente no se cumple directamente. O sea, ¿cómo no voy a dejar al chico ir a bailar o salir con el chico? O sea, por eso hay que escuchar a los chicos en todos los casos, pero en estos casos más aún. Y acá habría que escucharlo, pero no, repito, no para que el hijo diga quiero irme o no quiero irme, para ver si él tiene muy arraigado su centro de vida acá y se lo va a perjudicar. Por ahí hay chicos que no, por ahí hay chicos que no tienen tanta amistad o que es más indiferente, y en general va a tener también, aparte del progenitor, aparte del tema del contacto con el progenitor no conviviente, ese desarraigo de su centro de vida, sobre todo si tiene una edad considerable. Bueno, cuando, aparte de lo que decía de cuando el traslado a otro lugar geográfico, sea el interior o el exterior del país, que tiene sus inconvenientes hasta por el tema de competencia, puede o estaría tipificado por el solo traslado. Ahora vamos a ver que hay dos corrientes jurisprudenciales, pero estaría tipificado por el solo hecho del traslado como dentro del delito de impedimento de contacto con el progenitor no conviviente. ¿Y cómo se puede impedir eso? ¿Hay una medida cautelar que se puede pedir para que no se traslade el progenitor conviviente? Bueno, no, una medida cautelar no, el juez va a tener que definir de acuerdo a los argumentos de las dos partes y a la escucha del delito, porque eso creo que... Pero si sí, no hay, si no hay si un no hay un expediente procedimiento, abierto. si no hay un expediente judicializado. es un traslado ilícito. Se ordena el reintegro. Se ordena el reintegro del hijo. Puede Pero pedirse a antes de través de que una se- medida cautelar. ¿Cómo? Para que no se desplace. Ah, sí, sí. Puede Ah, solicitarse cuando una uno medida sabe. cautelar. Sabe Sí. que se va a ir. Igualmente hay un caso hace poco, porque sería lo contrario, que se quería trasladar, no a un viaje, se quería radicar, y el progenitor había desaparecido, el novio nunca más dijo, entonces, ¿cómo al traslado hay que darlo? Claro, es como un divorcio, el traslado yo lo tengo que dar, o sea, que no sepan dónde está. Entonces hubo un caso hace poco que el juez dio la venia judicial para autorizar ese traslado porque se acreditó que era imposible localizar ese progenitor que había desaparecido. Entonces, en ese caso también, pero sí, habría que, si uno sabe que se va a ir, una medida cautelar para impedir que lo traslade, porque después es muy difícil a veces localizar Sobre todo si es en el para país. el reintegro. Sí. Doctor, una pregunta. Y en los casos que usted decía, por ejemplo, un nuevo trabajo, una posibilidad muy buena económica, pero inminente, no sé, me avisan un jueves que puedo empezar a trabajar el lunes en otra provincia, ¿cómo se hace en ese caso? Porque supóngase una madre o un padre que el otro progenitor no cumple cuota Bueno, alimentaria, habría que con el notificar conflicto al juzgado de esas circunstancias. pero O sea, por lo porque hasta menos- que sale la por lo menos autorización o presentar el un traslado, escrito en el juzgado donde avisando uno, que... por lo menos presentar un juzgado donde uno, digamos, quiere que denote que quiere hacer las cosas Ok. bien. O sea, y decir la urgencia que hay. No sé si ahí el juez podría decretar cautelarmente Pero o por lo menos uno como que provisoriamente el entrar. cliente No, quedaría pero- resguardado a... Sí, porque yo O sea, lo presento ahí, bien. por lo menos no es un traslado ilícito como este fue el sumum de que... Claro, en vez de avisarle por carta de documento al otro notifica progenitor, que- dejar alguna Sí, constancia en el o juzgado. también puedo, digamos, para cubrirme, presentar un escrito en el juzgado y notificar por carta documento al otro progenitor
no decir, bueno, ahora sí lo queremos Claro, venir a ver. no. No, decir, mira, me salió un trabajo y me tengo que trasladar y decirle dónde está, porque una cosa es que uno se vaya y otra cosa es que le diga, me voy por un tema tal, voy a estar en tal dirección Claro, y voy pero a digo, trabajar en tal lado. o sea, la autorización Para judicial que- tarda Sí, un buen sí, tiempo. sí, lógicamente. Sí. Tarda bastante, Sí, entonces. bueno, yo creo que por lo menos con un escrito empezar como el para trámite empezar y creo que también correspondería, porque hasta que da el traslado del juzgado y ser otro progenitor puede decir, bueno, vos te fuiste y no me avisaste. O sea, por lo menos a lo que hiciera el otro progenitor con una carta documento. Pero con buena fe. ¿Puedo hacer la otra pregunta? A mí no me queda claro, o sea, diferenciar entre el traslado dentro del territorio de la República Argentina o fuera, porque no se necesitaría el consentimiento del progenitor Sí, no eso conviviente sí. en el traslado Claro. dentro de la República Argentina. Sí, pero también impide el régimen de comunicación. Exacto. O sea, podría impedir. Podría impedir, entonces usted Sí. aconseja siempre Sí, entonces sí, porque no, manifestarlo. más allá de que en otro tema tiene un tema de, digamos, hacia la responsabilidad parental, la autorización, yo no estoy diferenciando en ese tema, sino en el tema del impedimento de contacto, o sea, tanto sea al exterior como al interior, como posible causa de impedimento de Como contacto. posible causa Y acá ahora vamos a del ver artículo 2 que el artículo 2 entra tanto para, este es el traslado al interior. Cuando tiene, no sé si lo tengo acá, cuando tiene un traslado al exterior, es un agravante de ese artículo 2. O sea, cuando es al exterior funciona como agravante, pero el delito se tipifica por un traslado al interior. Pero, por supuesto, tiene que haber una distancia geográfica, ¿no? O sea, lógicamente, si yo vivo en San Martín y el otro vive en Villa Devoto, digo porque, bueno, es más o menos donde resido yo, bueno, es cruzar la General Paz 12 cuadros, o sea, ahí no me van a, por más que sea de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hubo un caso ahí de que se discutió la competencia por el centro de vida, y era en Capital, donde vivían antes, y se trasladó también, no sé, cruzando la General Paz, y no se trasladó el centro de vida, porque se dijo, bueno, el menor puede ir a ser escuchado por el juez, o sea, cuando hay por más que sea una provincia a otra, pero que estás ahí en el límite, bueno, ahí no se puede decir que hay un impedimento de... Ya cuando es otro país, que fuera Argentina, Uruguay, ya es distinto porque es un viaje internacional. Yo creo que ahí ya es distinta la cuestión, aunque es un país limítrofe. Pero bueno, eso puede dar lugar al delito de impedimento de contacto con el progenitor no conviviente, que está contemplado en la ley 24.270, y que, bueno, este es el artículo primero, esto está en el artículo segundo, y este estaría tipificado por el traslado, meramente por el solo traslado, pero ahora vamos a ver que hay dos criterios jurisprudenciales. Bueno, y el artículo segundo es lo que tipifica por el mero traslado, en principio es lo que dice la ley, este delito de impedimento de contacto, tanto sea por el padre conviviente o por un tercero para impedir el contacto del menor con el padre conviviente, los mudares de domicilio sin autorización judicial. Es por el mero traslado, porque como dice la ley, en este caso es instantáneo la comisión del delito, se configura con el solo traslado, aunque vamos a ver que hay jurisprudencia que requiere o que tiene otro criterio y que requiere otras circunstancias. Y de peligro abstracto es este artículo 2 de la 24.2, porque no requiere que efectivamente el impedimento de contacto se produzca con ese traslado. Sin embargo, este delito admite tentativa y requiere dolo directo. Y de esto último se agarran algunos fallos, el tema del dolo directo, pero vamos a ver los fallos que han admitido que solo por el traslado se configura este delito de impedimento de contacto. Primero vamos a ver esos fallos. Y que dice, se encuentra configurado el delito tipificado en el artículo 2 de la 24.270 sin imputarse
se trasladó a otra provincia sin que fuera obligatoriamente impuesto por sus superiores, sino voluntariamente requerido por ello, y mudó al menor sin la debida autorización legal, pese a tener suficiente tiempo para solicitar el juez civil. O sea, acá, como dice el texto de la ley, es solo por el traslado que quedaría configurado ese delito. Está de acuerdo a lo que dice la ley. Y también otro caso, que, bueno, acá más al exterior del país, por un lapso prolongado, acá estaría el agravante de ese delito por el mero traslado, que configuraría un impedimento de contacto. Sin embargo, hay otros fallos que dice que no queda tipificado solo por el mero traslado, sino que se requiere dolo. ¿Qué significa el dolo? Que lo traslade a propósito para impedir el contacto. O sea, que no es solo el mero traslado. Para mí no es lo que dice la ley, pero bueno, hay otros fallos en iguales cantidades, quizás porque hay bastantes fallos de esto, que dice que se requiere dolo, no solo el traslado, sea al interior o al exterior del país, sino que ese traslado fue hecho dolosamente con la aviesa intención de impedir el contacto. Y de estos fallos hay varios, no es solo uno, y hay casi en igual proporción los que requieren, aparte del hecho fáctico del traslado, requieren que esa actitud sea dolosa con el fin específico de impedir el traslado. Bueno, con esto voy cerrando porque le voy a dar paso a Néstor. Sí. Una consulta, ¿se tipifica aún cuando no haya convenio? ¿Cómo? Aún cuando no haya acuerdo. Sí, convenio. aún cuando no haya, esto ustedes saben que la 2470 es una ley que no requiere eso, bueno, hay distintos sistemas internacionales, hay algunos que requiere que haya un régimen de comunicación establecido. Nuestra ley 2470 no requiere que haya previamente un régimen, lo que se llamaba de visitas de comunicación, hoy en día, lo que se llama régimen de comunicación, que esté judicialmente establecido o por convenio para que se tipifique el impedimento de contacto. Hay otras legislaciones que sí lo requieren. Nuestros legisladores acogieron a este sistema que no requiere el acuerdo o aún más el convenio homologado o una sentencia judicial que decreta un régimen de comunicación. Bueno, y algunos, sobre todo cuando se da lugar o se autoriza judicialmente el traslado al exterior y al interior también, pero sobre todo en los que autorizan el traslado del niño o niña adolescente al exterior, ya no dice eso, se asegurarán las medidas pertinentes para la comunicación, sino que establecen un régimen de comunicación virtual específicamente. No va a ser lo mismo, por supuesto, que un régimen de comunicación personal, pero por lo menos se establecen algún tipo de comunicación como para que ese contacto no se vea directamente frustrado. Y esto es cada vez más los fallos, y voy a comentar, hoy en día con los avances tecnológicos es cada vez más que se está imponiendo este tipo de criterio de establecer un régimen de comunicación virtual a través de la computadora y una cámara web. El primer fallo por lo menos que yo he leído, fue el del doctor Duto, del Tribunal Colegiado número 5 de Rosario, y acá hago una salvedad, o sea, tiene una particularidad, aparte de haber sido este era un régimen de comunicación de un señor que residía en el exterior, no era específicamente como los otros fallos más recientes que sí autorizan el traslado y fijan un régimen de comunicación virtual, sino ya de un señor que estaba instalado en el exterior, no la madre y el hijo estaban acá, o sea, y piden un régimen de comunicación virtual, en este caso lo autoriza el doctor Duto, con el agravante para el progenitor que reside en el exterior, que él se tiene que hacer cargo de la compra de todo el equipo informático para estas visitas virtuales. O sea, y le fijaba la obligación de estar determinado día y determinada hora frente a la pantalla para tener la comunicación. No es para el caso que estoy tratando, pero fue el primer fallo que yo recuerde que estableció la obligación de las visitas virtuales, y
la obligación se le estableció respecto de un padre con el hijo que era, o la progenitora en representación del hijo, que era quien pedía este régimen de comunicación. Bueno, ahí tiene el fallo. Yo lo digo al final, bueno, tendría que haber dicho al principio, el PowerPoint ya lo dejé acá en el CPU, así que bueno, porque son mucha jurisprudencia, requisito y no es imposible copiar que ustedes copien todas las citas. Así que después, no sé, la doctora Mascotina, ustedes lo piden al colegio, se los envía al colegio por sus correos electrónicos. Bueno, otros fallos que también, más recientes, que también del doctor Duto, que también acogen este régimen de comunicación virtual, sin embargo, no por eso dicen que es la panacea, sino que más allá de las tecnologías, admiten que no va a ser lo mismo este régimen de comunicación virtual que un régimen de comunicación personal. Bueno, en este caso es un fallo, fíjense, provincial, ¿no? O sea, al exterior, donde también, a pesar de ser un traslado, un traslado provincial y no al exterior, donde a pesar de ser un traslado provincial o interprovincial, se fija un régimen de comunicación virtual. Bueno, estos son ya del 2015, son los últimos fallos, por lo menos que han salido publicados. Creo que uno de los últimos fallos, todavía no había entrado en vigencia el nuevo código, pero estaba a punto de entrar, donde se establece también un régimen ya de comunicación, y acá se amplía la tecnología, fíjense, a la comunicación mediante WhatsApp o videoconferencia, no solo a través de la cámara web, sino a través del WhatsApp, como una forma de comunicación entre padre e hijo cuando el traslado era interprovincial. Bueno, más o menos lo mismo. Acá cierro el tema, más allá de algunas preguntas que me quieran hacer, y lo dejo al doctor Solari. Bueno, entonces les agradezco y lo dejo a mi amigo Néstor Solari para su disertación. Gracias.